Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente es un privilegio y un gozo poder estar en esta ocasión que Dios nos permite conectarnos para poder meditar un poquito en la palabra del Señor. Ya sabemos, es un salmo y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo número 38, versículo 15. Y entre tanto buscan este pasaje, quiero decirles bienvenidos sean a nuestro programa en esta noche de meditación de la noche con el pastor. Salmos número 38, versículo 15. La palabra de Dios nos dice las siguientes palabras. Versículo 15 del Salmo número 38. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Padre, te pido que en esta oportunidad que nos has brindado en esta noche, abras nuestro corazón, Señor, y nuestro interior, para que podamos meditar, podamos tomar esa pequeña premisa que encontramos en este versículo y que tu Espíritu Santo pueda aplicarla y desarrollarla de acuerdo a nuestra necesidad espiritual. Te lo pido, Señor amado, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Nos encontramos frente a la palabra de Dios en esta oportunidad y bien hacemos y bien haremos también. No solamente lo estamos llevando a cabo, sino que el continuar haciéndolo debe de generar un deseo más y más ferviente de meditar más y de aprender más de la Biblia. Así que en esta oportunidad, hermanos, encontramos este salmo y quisiéramos meditarlo cada partícula de cada versículo. Sin embargo, el tiempo nos es insuficiente y tenemos mucho material todavía por compartir. Solamente quiero que meditemos y tomemos una frase de este salmo, específicamente del versículo antes ya leído. Porque en ti, oh Jehová, he esperado, dijo el salmista. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Ahora, en el Salmo 38 que estamos en cuestión de estudio o de meditación, como en ningún otro salmo, van en secuencia, es decir, la secuencia numérica pues es obvio. A lo que me refiero es que no llevan una secuencia en el contenido, es decir, en la historia. En unos salmos anteriores, inmediatos, meditamos en que en el salmo de ayer, justamente, de ayer lunes, mencionábamos que David ya era un hombre viejo, ya era grande de edad, ya era un hombre avanzado. Él decía, joven fui y ya he envejecido. De manera que en este salmo, pues se retrocede la historia en el tiempo y nuevamente David está invocando el nombre del Señor porque se encontraba afligido. Y más que afligido por una enfermedad, en este caso era afligido y oprimido por el peso del pecado que había en su vida. Y no era un pecado en específico, era sencillamente el peso del pecado que produce en una persona pía, es decir, en una persona piadosa. Se siente mal con su aquella molestia espiritual, voy a decirlo de esa manera, o molestia moral que causa el pecado en un creyente fiel y genuino. Así estaba David, él sentía el peso de la ignominia del pecado, del poder del pecado sobre sí, y le decía al Señor, no, Señor, ya esto es insoportable, yo no tengo la fuerza necesaria, mis huesos se estremecen, mi cuerpo ya no tiene fuerza, la debilidad me ha acogido todo mi ser. Y yo solamente deseo que tú atiendas a mis suspiros, dice versículos anteriores, mis suspiros no te son ocultos. Y continúa diciendo que está acongojado, abrumado, perturbado de mente, de espíritu. Tenía una profunda ansiedad sobre su existencia. Y entonces va describiendo su molestia, sus sensaciones emocionales, morales, y encontramos el versículo 15 donde dice, los enemigos y mis adversarios vienen y se molestan, se ríen de mí, se burlan, me dicen, sin embargo yo hago como que no los oigo y hago como que no los veo.
Y luego continúa con esta expresión del versículo 15, porque yo en ti he esperado, como diciendo, pues que me digan, hago oídos sordos a las burlas, a los desprecios, a las actitudes de mis adversarios sobre mí, aquellos parientes cercanos, porque dice David, mis cercanos, la gente mía, la íntima mía, la que estaban cerca de mí, ahora son lejanos. Los más allegados al salmista ahora eran sus propios adversarios o sus propios enemigos. Y David decía, pues digan lo que digan, hagan lo que hagan, señalen lo que señalen, yo no voy a inmutarme por el mal deseo que ellos tengan sobre mí, y eso lo voy a lograr gracias a que he esperado en Jehová, porque en ti, oh Jehová, dijo el salmista, he esperado, y tú responderás, Jehová, Dios mío. Quiero que analicemos, hermanos, y meditemos un poco acerca de esta actitud valiente y férrea que tuvo el salmista David. Dice, yo voy a soportar cualquier manifestación de desagrado, de desaprobación de parte de los demás, incluyendo aquellos allegados, los cercanos míos que ahora son lejanos, aquellos familiares, aquellos compatriotas, aquellos personajes que antes eran del círculo afectivo en el cual yo me desenvolvía, ahora me han dado la espalda, decía David. Yo voy a continuar como si nada ocurriese, como si no me afectase, porque yo en ti estoy esperando. Esa actitud es una actitud correcta y es una actitud muy valiente de parte del salmista. Y me gustaría que veamos y meditemos en algunos otros versículos de otros salmos, donde el escritor que Dios inspiró fue valiente al decir, yo espero en Jehová, y el esperar en Jehová me va a repercutir para un bien mayor en mi propia vida. Esperé a Jehová, dijo David, y no permitió que le afectara en su propia vida lo que estaba ocurriendo. Y creo que esa es una actitud correcta, mis queridos hermanos, que debemos de tener y de adoptar en cualquier situación que nos pudiésemos encontrar en un momento dado. Es verdad que el enemigo, es decir, el adversario, Satanás, sus demonios, van colocando y moviendo situaciones en nuestra propia vida que no solamente familiares, sino conocidos, vecinos, personas incluso que no son parte de nuestro círculo afectivo. Me refiero a personas que no conocemos, pero que sabemos que existen. ¿Por qué? Porque quizás es el guardia de seguridad del mercado, quizás es la cajera del mercado, quizás es el cajero que está en ventanilla en el ATM, o quizás es la persona que está atendiendo ahí en barandilla cuando vamos a comprar a una refaccionaria, o quizás es la persona que pasa de semana tras semana levantando basura a ver qué aluminio pudiese encontrar, que quizás no hay un contacto físico directo, o quizás una amistad, a eso me refiero, pero sabemos que ahí están. En un momento dado podemos encontrarnos que algo sucede, que queremos tratar bien, o queremos quizás provocar una conversación para pues acercarnos y poder compartir palabra del Señor, y sin embargo la reacción de aquella persona puede ser muy adversa, muy antagónica, y entonces dice uno, pues, ¿qué dije o qué hice? Y entonces comienza una lucha. David dijo, a mí es como si no me hicieran nada, sí me afecta, sí siento, porque pues David era humano y no era un pedazo de piedra con cabeza, sencillamente es un humano, era un humano. Y decía, Señor, todo esto yo no quiero que me afecte, entonces yo voy a levantar y voy a bloquear, voy a poner un caparazón grande como las tortugas, y que vengan las cosas, yo voy a caminar lentamente. Digan lo que digan, suceda lo que suceda, hagan lo que hagan, yo voy a caminar despacio, voy a aguantar, voy a soportar, porque en ti estoy esperando.
Quiero que veamos, hermanos, en el Salmos número 22, versículo 4, que así como dijo David en este pasaje, porque en ti, oh Jehová, he esperado, siempre será mucho mejor esperar en Dios. Será mucho mejor esperar en Dios. En el Salmo 22:4, perdón, Salmos 22:4, dice la Biblia: en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. El hecho de esperar en Dios, hermanos, número uno, genera liberación por parte de Dios. En ti esperaron nuestros padres y tú los libraste. Cuando David se refiere a padres, se refiere, voy a decirlo, a sus ancestros en la carne, a su ascendencia, a todas sus generaciones anteriores a David, aquellos de los cuales habla el Antiguo Testamento, el Pentateuco específicamente, los padres del pueblo de Israel. En ti esperaron. Aunque fue un pueblo contumaz, aunque fue un pueblo rebelde, aunque fue una nación descuidada en sentido espiritual y en sentido genérico, pero tuvieron lagunas emocionales y espirituales muy buenas, el pueblo de Israel en el pasado, en el cual fijaron sus ojos en Dios y en Él supieron esperar, y cuando esperaron en Dios, Dios los liberó. David decía con justa razón: en ti he esperado, yo sé que vendrán tiempos mejores, porque en ti está mi esperanza. Y si analizamos algunos salmos más escritos por el mismo redactor, pues nos vamos a dar cuenta que describió y escribió verdades absolutas. El hecho de esperar en Dios, hermanos, trae liberación. En ocasiones estamos llenos de una ansiedad, nos viene un estrés, nos viene una confusión de pensamientos. En ocasiones estamos cargando con una losa de preocupación sobre nuestras espaldas, que eso nos afecta emocionalmente, psicológicamente, socialmente, porque andamos alterados en nuestros nervios, y cuando alguien nos habla, nos llama, estamos profundamente alterados y reaccionamos de una manera que posteriormente entonces reaccionamos y pensamos lo que hicimos, lo que dijimos o cómo accionamos. Pero el esperar en Dios, hermanos, el poner nuestro reposo, el poner nuestra alma en esperanza, en el favor de Jehová, en el favor de Dios, nos va a liberar de la ansiedad, del estrés, de la preocupación, de sus efectos y los resultados que todo esto conlleva en nuestro organismo, en nuestro sistema inmunológico. Espiritualmente se nos bajan las defensas en el sentido espiritual también, cuando no sabemos esperar en Dios. David decía: yo voy a dejar que todo fluya. Finalmente estoy esperando en Dios, tú te vas a encargar y yo voy a seguir. Yo no quiero que esto me afecte. Porque esperar en Dios, hermanos, nos dice la Escritura, genera liberación. Nos libera de todos aquellos aspectos que nos cansan, que nos agobian, que nos turban. El esperar en Dios también, hermanos, hace que Dios muestre su bondad para con nosotros. En el Salmo número 31, versículo 19, Salmos 31, 19, nos dice la Escritura lo siguiente: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Dice que has mostrado a los que esperan en ti. Tú has mostrado tu bondad a aquellos que han tenido el cuidado de esperar en ti. No solamente esperar en Dios, hermanos, es lo mejor que podemos hacer, porque trae liberación. Número 2, esperar en Dios es lo mejor que podemos hacer, la mejor actitud que podemos adoptar, porque eso hace que el amor de Dios sea manifestado a usted y a mí a través de su bondad. Dios es bueno. Dios es bueno. El hombre caído, aquel que no tiene a Cristo en su vida, en muchos de los casos,
ve que Dios, a través de lo que está sucediendo en nuestro mundo, en nuestro planeta, puede llegar a pensar, y muchos han llegado a pensar, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está aquel ser supremo que tiene control de todas las cosas? Y no necesitamos defender a Dios. Y no me voy a poner a defenderlo en esta ocasión, en esta oportunidad, porque Dios no necesita que yo lo defienda, ni que ni usted ni nadie lo defienda. Dios se defiende solo. Lo que estoy diciendo es que hay muchas personas que comienzan a, como en el tiempo de Apocalipsis, ¿se acuerdan? El relato de Apocalipsis, que la gente va a mirar todas las señales y toda la ira y el furor de Dios, y aún así no se van a arrepentir y van a volcar su corazón en contra de Dios. Así mucha gente hoy en día. Pero usted y yo sabemos, hermanos amados, que en medio de esta situación, de cualquier crisis, la bondad de Dios se manifiesta. El apóstol Pablo lo dijo muy acertadamente en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. La bondad de Dios. Dios es bueno, hermano. En medio de necesidades, Dios provee. En medio de crisis, Dios está controlando. En medio de enfermedad, Dios se manifiesta. En medio de nuestras debilidades, Dios está mostrando su gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice el Señor. En medio de necesidades que tenemos, en medio de peticiones, en medio de lloros, en medio de desesperanza, en medio de desilusión, en medio de confusión, Dios manifiesta su bondad, hermanos, porque Dios es bondadoso, Dios es bueno. Aún estando en este tiempo de pandemia, hermanos, Dios es bueno, Dios se ha manifestado y se está manifestando de una y de mil maneras. Hay que entenderlo, hay que discernir. Dios es bueno. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Estad quietos, dice la Escritura, y aprended que yo soy Dios. Bueno, y finalmente, hermanos, quiero decirles que esperar en Dios, en el Salmo número 42:5, trae reposo al alma. Y con esto quiero terminar nuestra meditación. Salmos número 42, versículo 5, dice la Biblia: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? El salmista se está hablando a sí mismo y concluye su expresión: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista se decía a sí mismo, en este caso fueron los hijos de Coré los que escribieron este salmo, y ellos expresaron y manifestaron: ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Hablándose a sí mismo, ¿no? A su propia alma. Dice: espera en Dios. En vez de estar turbado, preocupado, ansioso, nervioso, estresado, al borde de ciertos traumas, y en vez de acomplejarte con lo que estás viendo, con lo que estás escuchando, con lo que está ocurriendo, pues mejor espera en Dios. Esto quiere decir que esperar en Dios, hermanos, trae descanso y reposo al alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de ti? Mejor espera en Dios. Esperar en Dios va a generar que no te preocupes, que no te abatas, que no te turbas dentro de tu interior. Así que el esperar en Dios, hermanos amados y jóvenes que me escuchan, siempre va a ser mucho mejor, porque Dios, el esperar en Dios, genera y provoca un reposo del alma, tranquilidad. La Biblia nos recuerda y nos dice que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. El estar alterados en el ánimo, el estar sumamente afanados por lo que va a ocurrir mañana, por lo que va a suceder en unas cuantas horas, por las noticias que vemos, eso nos perturba nuestra alma, hermanos, y perturbada el alma, estará turbada nuestra relación con Dios. Es una cadena interminable. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Todavía hay esperanza, todavía está la mano benéfica de Dios y providencial por cumplir muchas más promesas en favor de su pueblo, pero necesitamos esperar en Dios. ¿Por qué nos turbamos? ¿Por qué andamos con una inquietud dentro de nosotros, hermanos? Una intranquilidad, porque no hemos aprendido a esperar en Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por la enseñanza de hoy. Aplícala a nuestras vidas y enséñanos
a esperar en Dios. En el nombre de Cristo. Amén.